El núcleo de una transformación lineal son todos los elementos del espacio V que al evaluarlos en T vamos a obtener el 0, el elemento neutro de el W. ¿Esto qué es? Bueno, es un conjunto en donde vamos a tener X que están en V, tales que T de X nos da 0. Este 0 es el 0, el elemento neutro del espacio W. Podemos escribir, en vez de escribir todo núcleo, podemos escribirlo así, nuc. Y la T, el nombre o como estamos denotando la transformación lineal, entre paréntesis o sin paréntesis, de la manera que sea que tengamos claro de lo que se trata, es el núcleo. Por ejemplo, entonces, con una transformación T, una transformación lineal de R3 en R2, y aquí, por ejemplo, digamos que lo que hace es que coge un XYZ de R3 y lo convierte en este elemento de R2, X menos 2Y más 8Z en la primera componente y la segunda componente, 4X menos 7Y más 29Z. Ahora entonces, para encontrar el núcleo de esta transformación, lo que tenemos que hacer es encontrar todos los elementos X, Y, Z que estarían en R3, de manera que cuando hagamos T de X, Y, Z, se le apliquemos la transformación a ese elemento o elementos, obtengamos como resultado el 0 de R2, o sea, el vector 0, 0. Entonces, para calcularlo, vamos a resolver esto, T de X, Y, Z igual a 0. Este 0 sería en nuestro caso, como lo mencioné, el 0, 0. La transformación T lo que hace es este X restarle 2Y, sumarle 8Z, y en la siguiente componente multiplicar por 4 la X, restarle 7 veces Y y sumarle 29Z. Ahora, ¿cuándo esto va a ser igual a 0, 0? Con esto formamos un sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones lo resolvemos cada quien como más le guste. Aquí planteando, escribiendo la matriz aumentada de este sistema. Entonces recuerden que de la primera ecuación que tendríamos, X menos 2Y más 8Z igual 0, tenemos esta primera fila con 1 menos 2, 8 y 0 en las constantes. La segunda ecuación sería 4X menos 7Y más 29Z igual a 0, que sería entonces la segunda fila de nuestra matriz, 4 menos 7, 29, 0. Empezamos a aplicar operaciones elementales por fila. Aquí estaríamos multiplicando la fila 1 por menos 4 y le sumamos la fila 2. Y seguimos trabajando con filas hasta que lleguemos a la matriz escalonada reducida. Esta de 1, 0, 2, 0, 0, 1 menos 3, 0. Y de aquí entonces interpretamos en la fila 1 que X más 2Z va a ser igual a 0, o sea que X igual a menos 2Z. En la fila 2 tendríamos que Y menos 3Z es igual a 0, o sea que Y es igual a 3Z. Y Z es un parámetro, Z puede ser cualquier número real. Estamos buscando quién es el X, Y, Z que cumple con estar en el núcleo. Entonces, con lo que hemos resuelto, hasta aquí tenemos que este elemento X, Y, Z, la forma que tiene es que X, sea la primer componente, va a ser menos 2Z, Y, la segunda componente, va a tener la forma 3Z y Z es Z. Ahora, este elemento es lo que nos va a dar quiénes son los que van a estar en el núcleo. Entonces, cada vez que le demos un valor a Z, vamos a obtener un elemento que esté en el núcleo. No es único, hay aquí una infinidad de vectores de R3 que van a estar formando el núcleo. Entonces, cada vez que multiplicamos menos 2, 3, 1 por una variable, por un número, vamos a tener entonces un elemento del núcleo. Eso podemos escribirlo de esta forma, que el núcleo de T va a estar formado por todas las combinaciones lineales que se hacen con el vector menos 2, 3, 1. Además de el núcleo,
también tenemos otro concepto que es el de la imagen, de la transformación lineal. Y aquí en esto lo que estaríamos es trabajando. Recuerden que una transformación lineal viene siendo como una función, nada más que espacios vectoriales en espacios vectoriales. Y cuando hablamos de la imagen, de lo que estaríamos hablando en funciones, es del ámbito. Entonces vamos a tomar una transformación T, transformación lineal de V en W, y vamos a definir el conjunto imagen, que sería el conjunto que está formado por todos los elementos que estén en W. El núcleo estaba formado por elementos que están en V. La imagen son elementos que están en W. Ahora, estos elementos, ¿qué es lo que tienen que cumplir? Tienen que ser el resultado de un T de X. De que si a algún elemento de V le aplicamos la transformación, nos da este elemento Y, que estaría en W. Todos los que cumplan con esto van a formar la imagen de la transformación lineal. Entonces, aquí, para calcular la imagen, entonces lo que tendríamos que buscar todos estos Y. Ahora, puede ser que si tenemos una base, las cosas se pueden simplificar a la hora de hacer los cálculos. Entonces, si tenemos T de V en W, una transformación lineal, tenemos además de eso una base B formada por V sub 1, V sub 2, hasta V sub K. Esta sería una base de V. Y además de eso, tenemos que V está formado por las combinaciones lineales de V sub 1 hasta V sub K. Entonces podemos, con esto, podemos calcular la imagen muy fácil, porque la imagen serían entonces las combinaciones lineales de aplicar la transformación T a cada uno de los vectores que están formando el espacio V. Entonces la imagen de T va a ser aquí igual, en la imagen podemos escribir la T entre paréntesis o sin paréntesis, no nos afecta aquí en la escritura esto. Entonces las combinaciones lineales de T aplicándoselo a cada uno de los V sub I es lo que nos va a dar la imagen. Entonces vean que tanto el núcleo de T como la imagen de T son conjuntos. Ahora, veamos un ejemplo de la imagen. Con una transformación T que va de R3 a R4 y nos definen T de X, Y, Z como el vector X más 2Y, 0, X sobre 2 más Y 0. Entonces, esta sería la transformación T. Ahora, calculándole la imagen, vamos a tener que el conjunto, ya sabemos que el conjunto 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 es una base de R3. La transformación sale de R3 y va hacia R4. Entonces, con este conjunto, como es una base, es la base canónica de R3, entonces tenemos que también genera. O sea que las combinaciones lineales de los vectores que están en este conjunto van a formar todo R3. Entonces podemos escoger este. Y de la misma forma podríamos tomar cualquier otro conjunto que genere a R3. El más simple es la base canónica, por lo que es aconsejable, ¿verdad? Es como mejor escoger un conjunto que genere y que sea lo más simple. Bien, ahora calculamos entonces T de 1, 0, 0. También hay que calcular T de 0, 1, 0 y T de 0, 0, 1. Entonces tenemos que calcular la imagen para cada uno. Al calcular la imagen tenemos que calcular T aplicándoselo a cada uno de estos vectores. Entonces T de 1, 0, 0 tendríamos que X es 1, Y es 0, Z es 0. Entonces en el criterio de X más 2Y tendríamos 1 más 2 por 0. Esto nos va a dar que la primer componente es 1. Luego la segunda componente va a ser 0. No importa quién sea X, quién sea Y, quién sea Z. En la siguiente tendríamos
x medios, como x es 1, entonces tendríamos un medio más y, que sería 0, entonces un medio más 0, y la cuarta componente va a ser siempre 0. Vamos a calcular t de 0, 1, 0, entonces de la misma forma sustituimos la x con 0, la y con 1, la z con 0, y entonces tenemos que el resultado del vector resultante aquí sería el 2, 0, 1. 2, 0, 1, 0. Ahora entonces vamos a calcular el siguiente. T de 0, 0, 1. En este caso x es 0, y es 0 y z es 1. Entonces vean que x más 2y sería 0. 0 sigue siendo 0. X medios más y sería 0. Y la tercera componente, la cuarta componente siempre va a ser 0. Entonces ya tenemos aquí t aplicándoselo a cada uno de estos vectores de la base B, que es lo que nos interesa, que sea un conjunto que genere. Si es base o no, no importa, pero sí que genere al espacio R3. Entonces, estos elementos vamos a tener que generan a la imagen. Entonces, en la imagen, el vector 0, 0, 0 no lo vamos a incluir porque no estaría afectando, ¿verdad? Entonces, las combinaciones lineales de t de 1, 0, 0, t de 0, 1, 0, t de 0, 0, 1 van a formar la imagen, es el resultado que estamos aplicando. Y aquí entonces tenemos, sin incluir el último vector que obtuvimos, el vector nulo, no es necesario, ese no es el vector nulo, no lo incluimos, no es necesario. Entonces nos queda que la imagen van a ser las combinaciones lineales, eso es esa CL, combinaciones lineales, del vector 1, 0, 1 medio 0, del vector 2, 0, 1, 0, y el vector nulo no lo incluimos. Entonces eso es la imagen. Ahora, ¿qué pasaría si nos piden que encontremos una base? Si aquí en lo que hemos encontrado es cuál es el conjunto que corresponde a la imagen de T. Ahora, pero una base, entonces tomamos este conjunto que ya tenemos, que sabemos que genera, y podríamos hacer dos cosas. Ya tenemos que genera, entonces podemos verificar que es linealmente independiente, entonces así como está, sería ya de por sí una base. Ahora, sabemos también de lo que ya hemos visto sobre bases, que si con estos elementos, con estos vectores, formamos una matriz, entonces el espacio generado por esa matriz que estamos formando va a ser el mismo espacio que el que generaría la matriz escalonada equivalente a esta. Entonces formamos la matriz con 1, 0, 1 medio 0, 2, 0, 1, 0, aplicamos operaciones elementales por filas y vean que en este caso aquí estaríamos haciendo menos 2 por F1 más F2 y obtenemos esta matriz que ya es una matriz escalonada con 1, 0, 1 medio 0 y 0, 0, 0, 0. Entonces, recuerden también de bases, aquí estamos buscando la base para la imagen, entonces en las bases vectores nulos no lo incluimos, entonces tendríamos que la base de la imagen estaría formada por el vector 1, 0, 1 medio, 0, el vector nulo no lo incluimos y como la fila esta que forma este primer vector 1, 0, 1 medio, 0 es no nula, es una fila no nula de una matriz escalonada, entonces de ahí sabemos que es linealmente independiente, entonces estaríamos ya obteniendo la base de la imagen. La base sería esta, formada nada más por un vector 1, 0, 1 medio, 0. El conjunto que genera es el que ya encontramos, pero la base sería esta. Y repasando aquí conceptos, la dimensión es 1. La dimensión de la imagen va a ser 1. Entonces, bueno, vamos aquí incluyendo cosas. Bien, ahora un par de cosas importantes
que se dan aquí en estos conceptos. Cuando tenemos una transformación lineal T de V en W, entonces el núcleo y la imagen, los dos, son subespacios vectoriales de V y de W respectivamente. El núcleo es un subespacio vectorial de V y la imagen es un subespacio vectorial de W. Entonces son conjuntos que, además de ser conjuntos, ambos son subespacios vectoriales. Bien, la nulidad de T va a ser, podemos escribirlo así con null y T entre paréntesis, es la dimensión del núcleo. Entonces ya sabemos que el núcleo es un subespacio vectorial. Los subespacios vectoriales tienen bases y al tener bases, entonces podemos hablar de dimensión. Entonces la nulidad sería el nombre que tiene la dimensión del núcleo. En la imagen también vamos a tener un subespacio vectorial, entonces tiene bases. Esas bases tienen cierta cantidad de elementos y eso nos da entonces la dimensión de la imagen. Y a este le llamamos rango de T. Entonces ya habíamos visto el rango de una matriz. Aquí es el rango de una transformación lineal. Entonces el rango de T va a ser la dimensión de la imagen. Ahora, estos conceptos están relacionados. Entonces, si tenemos la dimensión del núcleo y la dimensión de la imagen, sumar estas dos dimensiones, o sea, sumar la nulidad de T con el rango de T, nos va a dar la dimensión de V. Y aquí sí hay que tener claro quién es quién. T va de V a W. Entonces, el resultado que obtenemos al sumar la nulidad y el rango es la dimensión de V, no de W, ¿verdad? Entonces, aquí esto nos va a servir cuando tengamos que calcular alguno de estos. Entonces ya vamos a tener información. Sabemos cuál es la dimensión de V y encontramos el núcleo o encontramos el rango. Entonces ya sabemos cuántos elementos vamos a tener en el otro subespacio, ¿verdad? O sea, la imagen, entonces podemos saber del núcleo, o si sabemos del núcleo, entonces podemos saber de la imagen.